Hola, mi nombre es Jacqueline Viraján, economista jefe de DaviBank, y conmigo se encuentra Daniel García, economista senior. El día de hoy les queremos presentar nuestro análisis de revisión macroeconómica tanto del pasado como prospectivo, llamado Kilómetro Cero, el estado de la economía en el momento del relevo. Bienvenidos. En el informe del día de hoy vamos a tener dos partes muy importantes. La primera de ellas, analizando un poco la economía colombiana a través de sus principales indicadores. Y en la segunda hablaremos un poco de ese problema que se ha llamado el problema de las finanzas públicas en Colombia y también el movimiento de los activos. Para eso vamos a iniciar esta entrevista con Daniel, mi compañero del equipo economista senior, hablando un poco de esa inspección de las variables macroeconómicas de Colombia. Iniciaremos con la parte de crecimiento. Y en este aspecto, Daniel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera preguntarte cuál es el diagnóstico que tiene el equipo sobre la economía colombiana y qué podríamos esperar hacia adelante. Bueno, Jackie, la economía colombiana viene en un proceso de recuperación. Recordemos que después de la pandemia, en los años 2021 y 2022, hubo un crecimiento bastante acelerado del PIB, pero en los años 2023 y 2024 más bien hubo un crecimiento que no fue tan alto, incluso menor al 2% y el 1% en esos años. Ahora bien, en 2025 hubo una recuperación económica, la economía creció un 2,6%, y lo que vemos es que la economía creció muy impulsada en los servicios y en el sector terciario, y particularmente yo señalaría los sectores de la administración pública, del entretenimiento y del comercio. Ahora, por otro lado, los sectores que no les ha ido tan bien son esos sectores que son muy intensivos en capital y en inversión, que son la construcción y la minería. Si lo vemos por el lado de la demanda, el consumo, en especial el de los hogares, pero también el consumo del gobierno, ha sido el gran jalonador de la economía, pero la inversión, muy en línea con los sectores, no le ha ido tan bien, en especial la inversión fija. ¿Y esto por qué es importante? Porque la inversión fija, históricamente en Colombia, tal vez en la década del 2010 al 2019, era alrededor del más del 20% del PIB, incluso llegó a un pico del 24% del PIB, pero ahorita estamos en un punto en el que estamos menos del 17% del PIB. Y eso es preocupante porque la inversión es ese motor de la economía que hace que estructuralmente podamos producir más cosas y llegar a un crecimiento económico potencial más alto en el futuro. Esto es muy importante porque lo que entiendo es que nos estás comentando que la economía está creciendo algo desbalanceado. Tenemos un buen estado del consumo de los hogares, pero nos hace falta reforzar un poco esa parte del crecimiento de largo plazo que viene a través de la inversión. Y en ese sentido, ¿qué diagnóstico haces y cómo podría Colombia en adelante generar un entorno más robusto para esa inversión? Bueno, ya aquí lo que dices es totalmente cierto y es un tema de crecimiento desbalanceado. La economía está bien que crezca y que crezca el consumo, pero esto no puede durar mucho tiempo. Es decir, un crecimiento que sea solamente basado en consumo tiene, por decirlo así, un límite, una fecha de caducidad en la que en el futuro no vamos a poder alcanzar unas tasas más altas. Y lo que se ha recomendado, los expertos, incluso la academia, es impulsar justamente esos sectores que comentaba, que son la construcción y la minería, que son intensivos de capital y que por el lado de la demanda impulsarían esa inversión fija y así emplearían la capacidad productiva de la economía. Ahora, ¿qué se ha propuesto de forma específica? Por el lado de la minería, seguir impulsando la reactivación, digamos, de la exploración y la explotación de nuevos campos, esto para producir tanto petróleo como gas, que son los commodities más importantes de Colombia, y muy importante también para la matriz energética propia colombiana, al igual que para las exportaciones colombianas. Y por el lado de la construcción se ha recomendado, digamos, en dos frentes. En primer lugar, las edificaciones, que son más que todo temas de vivienda, tiene también dos partes, que son la oferta y la demanda. Ambas se ven beneficiadas de un entorno de más certidumbre y reglas de juego más claras. Esto igual pasa con todos los sectores. Y por el lado de la demanda, se ha hablado mucho de impulsar otra vez programas como Mi Casa Ya, que impulsan la demanda y ayudan a los cierres financieros de los hogares a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, para comprar una vivienda. Ahora, por el lado también de las obras civiles, que son esa otra cara de la construcción, se habla mucho, de nuevo, de temas de impulsar mucha certidumbre y reglas de juego muy claras para impulsar las asociaciones público-privadas. Ahora, ¿qué es una asociación público-privada? Es básicamente una forma en la que el gobierno contrata y organiza la financiación de los proyectos para que sea, digamos, en conjunto, tanto el sector privado como el sector público, quienes trabajen de la mano para poder impulsar de verdad esos proyectos que son grandes, costosos y que requieren, digamos, muchas partes que se mueven y también un cierre financiero, digamos, muy sensible.
Súper, esto es muy interesante lo que nos comentas. Definitivamente hay algunos sectores de inversión que necesitan ser reactivados. Hay componentes de confianza, también de reglas de juego un poco estables. ¿Qué nos dirías también de pronto de otros sectores que son diferentes a esos? ¿Cómo ves el entorno? ¿La demanda jugaría un punto a favor para que siguieran creciendo? Sí, sin duda. Y de hecho aquí rescataría yo lo que mencioné y es, si bien es cierto que la economía queremos que sea un poco más impulsada por inversión y no tanto por consumo, tenemos que simplemente darnos cuenta de que el consumo está muy fuerte en este momento y que hay muchos sectores que lo pueden aprovechar. Es decir, la demanda de los hogares está fuerte, por ejemplo, en bienes durables, más que todo por tema de importaciones que han sido más baratas por una tasa de cambio que ha estado más apreciada, pero hay muchos sectores que pueden ir y aprovechar esa demanda de los hogares y poder impulsar su entrega de servicios, de bienes durables que han sido muy impulsados, por ejemplo, los vehículos también o los electrodomésticos. Súper, es súper interesante todo lo que nos estás contando. Ahora quisiera cambiar un poco el indicador sobre el que vamos a hablar y hablar un poquito más de los precios de la economía. Hemos notado que en el comparativo internacional, Colombia ha tenido un reto inmenso y es llevar a la inflación a la meta definida por el Banco Central. En este aspecto, ¿cuál es el diagnóstico que se hace y cuáles son las perspectivas del equipo en ese frente? Bueno, ya que yo creo que podemos empezar recordando un poco qué es la inflación. La inflación es básicamente un indicador que nos mide cómo están cambiando los precios de la economía para los consumidores. ¿Y esto cómo se hace? Con nuestra autoridad estadística, que es el DANE, que a cada cierto tiempo calcula cuál es esa canasta de bienes y de servicios que consumen las personas, es decir, una persona promedio, un ciudadano colombiano promedio. ¿Qué se hace? Se mide esos precios de esa canasta, cada una con sus pesos respectivos, digamos, de importancia. Uno gasta más en ciertas cosas como el arriendo y gasta menos en otras cosas, como en algunos alimentos específicos o en algunos electrodomésticos que no se compran con tanta frecuencia. Y se revisan esos precios para poder ver cómo van cambiando a lo largo del tiempo en los meses y años. Típicamente lo que uno mira es la variación anual de esos precios y eso es lo que a veces vemos en las noticias que dicen la inflación subió, la inflación bajó. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando exactamente con este indicador? Después de la pandemia, que ha sido, digamos, ese choque grande que está determinando muchas cosas y que todavía le sigue determinando en la economía colombiana, hubo un surgimiento muy grande de la inflación por cuenta de una demanda que se reactivaba a un ritmo que la oferta de pronto no podía seguir. También hubo algunos temas de cuellos de botella, recordemos los microchips que tal vez no llegaban a tiempo cuando se necesitaban para seguir con la producción y hubo un surgimiento de la demanda que impulsó a los precios. Recordemos cuando la demanda crece mucho más que la oferta, en cualquier mercado los precios tienden a subir bastante. Inicialmente ese choque fue global, ¿cierto? Colombia Sí. le pegó. ¿Y desde entonces qué ha pasado? Exacto, eso es un choque global, pasó en todos los países del mundo, esto no es solamente una cosa nuestra, y los bancos centrales hicieron una respuesta política monetaria, que fue subir sus tasas de interés. Ahorita podemos ahondar un poco más específicamente en los bancos centrales, pero este aumento de las tasas de interés a nivel global, que también pasó aquí en Colombia, ayudó a controlar esa inflación al mismo tiempo en que cedían los choques de oferta y de demanda. Eso hizo que digamos, en los años posteriores a la pandemia, después de ese pico, haya una disminución de la inflación a nivel global, pero algo sí muy importante que hemos visto es que en Colombia esa disminución no fue tan rápida como uno quisiera y como se ha observado en otros países. Ya que podríamos atribuir ese hecho de que sea más lenta la reducción de la inflación en Colombia. Bueno, pues muchos han hablado sobre eso. De hecho, hay un tema que se ha conversado mucho, incluso mucho en la academia también, y es Colombia es un país que tiende a ser muy indexado. ¿Qué significa que sea un país indexado? Que como país y como sociedad tendemos a tomar unas decisiones sobre los precios futuros basándonos mucho en los precios pasados y los precios actuales. Te doy un ejemplo, los arriendos. Todos vemos los que pagamos arriendo, que nos suben el arriendo en lo que fue la inflación del mes pasado, del año pasado, perdón. Y esto pasa, digamos, por una cultura, ya es un tema más como intrínseco de la sociedad que tiende a indexar mucho los precios. Y, por ejemplo, los arriendos pesan alrededor del 25% de todo el IPC, que es esa canasta que el DANE calcula sobre qué es lo que consumimos. Entonces, esa es una de las partes. Y la otra parte es que igual hemos experimentado algunos choques, tanto de oferta como de demanda, igual choques, por decirlo así, de indexación de precios. Uno de esos fue, por ejemplo, el aumento del salario mínimo y otros choques como aumentos en los precios de los combustibles y de los alimentos por temas, digamos, de oferta y de choques de oferta sobre los precios de los alimentos. Ese tema que tocas sobre los servicios es súper importante,
porque recordemos que gran parte de la canasta, aproximadamente el 50% de la canasta del IPC, se concentra en servicios y usualmente lo que encontramos es que son las personas las que garantizan la provisión de esos servicios. Entonces, salarialmente sí hemos experimentado algún tipo de traspaso por esos incrementos salariales, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Uno ve en general todas las industrias, pero más que todas las industrias de servicios, tienen mucha intensividad, digamos, de capital humano. Y ese capital humano en Colombia tiende a ganar muy cercano al salario mínimo. Cuando se aumentan los salarios, también aumentan los costos en general que enfrentan los empresarios y de alguna u otra forma se tiende a transferir a los precios finales de los bienes que se ofrecen. Interesante. Bueno, y hemos visto que la inflación en 2025 tal vez no progresó tanto como venía progresando en los años anteriores. Y en efecto, en 2026 hemos visto un rebote desde ese cierre del 2025. ¿Qué se proyecta en el banco al respecto? Bueno, desde el equipo económico de DaviBank esperamos que la inflación siga aumentando a lo largo del año y que de hecho toque un pico en diciembre de 2026 y que de ahí en adelante siga bajando, digamos, de forma igual lenta hasta llegar a fin de 2027. Ahora, ¿qué esperamos que siga determinando esta tendencia de los precios? Pero en primer lugar, el choque del fenómeno del Niño va a ser algo a lo que hay que ponerle mucho cuidado. Recordemos que el fenómeno del Niño es un fenómeno climático que aumenta la temperatura del Océano Pacífico y que aquí en Colombia tiene un choque, digamos, un efecto sobre más que todos los precios de los alimentos y, muy importante, de la electricidad, que tiene un peso bastante importante en el IPC. Ahora, ese va a ser por el lado de la oferta uno de los principales determinantes y por el otro lado el tema de cuáles son las decisiones que se van a tomar respecto a lo que veníamos hablando del salario mínimo. Recordemos simplemente un mayor salario mínimo tiende a afectar la dinámica de los precios en adelante por temas de indexación. Si todo esto sigue como lo que esperamos en nuestro escenario base, hacia 2027 terminaríamos en una inflación de 4,8% que bajaría desde el pico de 6,6% que esperamos para diciembre de 2026. Lo que nos cuentas es súper importante porque sin lugar a dudas estamos enfrentando un reto muy grande para los bancos centrales. No solo en Colombia, sino a nivel global. Hemos visto que esos movimientos de inflación y la dificultad de llevar ese ritmo de crecimiento de los precios a la meta ha obligado a muchos bancos centrales a mantenerse con tasas altas. En ese orden de ideas, ¿qué ha pasado en Colombia hasta el momento y qué podríamos esperar ante este escenario que estás planteando tanto de crecimiento como de inflación? Bueno, el Banco de la República, recordemos, es la autoridad central en temas de política monetaria, de política crediticia y cambiaria en Colombia. Y él tiene básicamente un instrumento que es el que ayuda a manejar la inflación, que se llama la tasa de interés. La tasa de interés tiende a seguir a la inflación, entonces en este momento, como lo que venimos hablando, que la inflación subió, después bajó y ahora está otra vez subiendo, la tasa de interés ha hecho más o menos lo mismo para tratar de atajar ese aumento de los precios. Entonces, el Banco de la República empezó el año con una tasa de interés de 9,25% y la ha aumentado primero en dos ocasiones, en enero y en febrero de este año, en cada una de las dos en 100 puntos básicos, es decir, en un punto porcentual, y más recientemente en junio la aumentó en 75 puntos básicos. Con esto, la tasa de interés actualmente se encuentra en 12% y eso es importante porque es un nivel alto, es un nivel que restringe el otorgamiento de crédito por parte de los bancos y a final de cuentas lo que va a hacer es restringir el consumo y la demanda interna de la economía. En ese sentido, esperamos que con un rezago de alrededor de un año a un año y medio, eso tenga un efecto sobre la inflación que veríamos más que todo hacia el 2027 y empezaría, digamos, a hacer efecto toda la política monetaria para bajar la tasa de inflación. Bueno, Daniel, lo que nos cuentas es súper interesante porque uno podría ver la subida de las tasas de interés solo desde el punto de vista de una restricción para la toma del crédito. Sin embargo, también lo podríamos ver de una forma un poco más positiva y es ver que es un estímulo al ahorro y especialmente para las personas que están en el sistema financiero formal, hay oportunidades de tener depósitos remunerados y en ese orden de ideas, si bien hoy sentimos alguna restricción para gastar, en el futuro pues esos ahorros alimentándose con las tasas de interés pues podrían permitirnos acceder a lo que no podemos consumir el día de hoy porque el crédito pues puede sentirse un poco más caro. En ese sentido, Daniel, las tasas de interés, ¿cuánto durarán altas? ¿Hay algún chance de que en el futuro veamos algún tipo de reducciones? Bueno, la discusión con los analistas y en general en los mercados financieros se ha tornado a, bueno, ya tenemos ese pico de tasas de interés, ya lo logramos o tal vez estamos muy cerca, hay algunas personas que esperan que la tasa aumente un poco más, pero es cierto que lo más importante ahora en adelante va a ser cuánto va a ser ese periodo de contracción de la política monetaria.
Ahora, lo que estamos viendo son dos cosas. En primer lugar, el Banco de la República va a tener todavía que mantener su tasa alta para controlar la inflación en el sentido, digamos, de todo este mecanismo del que hablábamos, de traspaso hacia la economía real y hacia la demanda de los hogares. Pero hay otra cosa muy importante que el Banco de la República tiene en cuenta, que son las expectativas de inflación. Una vez que las expectativas de inflación empiecen a moderarse y lleguen tal vez hacia el 4% a mediados del otro año, que es ese rango superior de la meta del Banco de la República, yo creo que ellos se van a sentir mucho más tranquilos de empezar tal vez a disminuir su tasa. En ese sentido, esperamos un pico de 12,75% de la tasa de interés que duraría hasta alrededor de mediados del otro año y empezaría a bajar a lo largo del otro año y tal vez de 2028 hasta llegar, digamos, en el largo plazo, cuando la tasa de inflación se empieza a moderar y empieza a llegar a su meta, que esperamos que sea del 3% hacia el año 2028, también empieza a bajar la tasa hacia ese punto, digamos, que llamamos la tasa de interés neutral nominal, que estimamos cercana al 7 u 8%. Súper, entonces hay esperanza, ya casi estamos al final de ese ciclo de subida de tasas de interés y si las cosas salen bien, probablemente en 2027 podríamos experimentar reducciones. Específicamente, las proyecciones del banco orientan a tener un pico de tasa de interés cercano al 12,75. Si tenemos algún tipo de sorpresas puede ser algo superior, pero ya estamos cerca de ese final. Y el próximo año, ¿me recuerdas cuál es el nivel específico que estamos esperando? Bueno, esperamos que desde más o menos junio de 2027 hasta diciembre de 2027 la tasa baje desde el 12,75% hasta el 10% y de en adelante dependerá más de siguiendo otros choques que vengan en los años siguientes y de cómo la inflación va a converger a su meta. Interesante. Bueno, entonces para nuestra audiencia parece que estamos transicionando en un entorno exigente desde el punto de vista de tasas de interés, pero tenemos esperanza el próximo año de que podamos ver algo de menores niveles en este frente si las cosas salen bien. Con esto hemos concluido la primera parte de nuestra entrevista en la que se hizo el diagnóstico de la economía colombiana en tres frentes: crecimiento, inflación y tasas de interés. Vamos a pasar a la siguiente sección en la que hablaremos de algunos de los retos que se nos viene de aquí en adelante, especialmente de finanzas públicas y también del estado de los activos colombianos. Bueno, ya que hemos hablado de todo esto, tenemos un contexto macro, inflación, tasa de política. Yo te quería preguntar a ti, ¿cómo influye todo esto en otros frentes, específicamente en las finanzas públicas y en el sector fiscal? Bueno, Daniel, ese tema de las finanzas públicas ha sido muy renombrado, pero a veces como que no se interioriza del todo por parte de la comunidad en general. Yo lo que diría es que la administración del Estado es como la administración de un hogar. Cuando tenemos un hogar, usualmente nos fijamos en cuánto es el ingreso del hogar, cuánto necesitamos en gasto, y cuando eso no es compatible o los ingresos son inferiores a los gastos o tenemos algún proyecto que excede nuestro flujo de caja de corto plazo, empezamos a pensar en necesidades de deuda. Algo parecido pasa en Colombia. Y lo que ha sucedido de forma estructural es que en Colombia muy pocas veces ese ingreso nos alcanza para cubrir todos nuestros gastos. Y a eso se le llama déficit. De hecho, cuando empezamos a hablar y miramos la historia de Colombia, casi que desde 1990, Colombia como máximo en un año ha tenido solo superávit fiscal, es decir, los ingresos alcanzaron para cubrir los gastos. De resto, usualmente tenemos un faltante. Lo que es interesante es que en el corto plazo ese faltante se ha escalado bastante. Hemos llegado a tener déficits superiores al 6% del Producto Interno Bruto, que para la audiencia es como decir que ese faltante de ingreso equivale al 6% de lo que generamos en ingresos en un año. Y eso es súper importante para un país porque en la medida en que nos hace falta plata, nos toca endeudarnos. Y la deuda en Colombia está rondando algo menos del 60% del PIB. Es como si en un hogar debiéramos el 60% de nuestros ingresos anuales. Esa carga se percibe preocupante y sin lugar a dudas uno de los retos de aquí en adelante es ver cómo hacer sostenibles nuestras finanzas públicas. Y lo que hemos visto es que ha sucedido una cosa y es que nos acostumbramos a tener algunos gastos que están pensados para situaciones de emergencias. A nivel internacional podríamos decir que este problema fiscal no es solo de Colombia. También hemos visto a nivel internacional que cada vez que un primer ministro intenta hablar de ajustes fiscales, lo echan o pasa algún tipo de relevo político y vemos que no es un tema tan atractivo.
pero es necesario desde el punto de vista de tener sostenibilidad financiera, tasas de interés para acceder al crédito soberano más asequible, y en la medida en que Colombia pues logre esa fluidez, puede empezar a pensar en cosas como las que hablábamos al principio, de inversión de largo plazo. Entonces, en ese frente, ¿cuál es nuestro diagnóstico sobre las finanzas públicas? Primero, que como todo el mundo sufrimos ese impacto de la pandemia. Nos obligó a tener un gasto más escalado para tratar de cubrir a esa población que quedaba en vulnerabilidad. Sin embargo, lo malo es que prolongamos ese estado de gasto como si estuviéramos en un choque súper negativo hasta el día de hoy. Y ese gasto definitivamente que era de emergencia no es compatible con nuestros ingresos estructurales, razón por la cual pues seguimos teniendo una carga de déficit muy grande, una carga de deuda que ha escalado y pues digamos que no es buena desde el punto de vista de la sostenibilidad del país. Y de corto plazo lo que hemos hablado es que las fuentes de ingreso adicionales para Colombia tal vez no están en las fórmulas tradicionales, como por ejemplo seguirle subiendo los impuestos o a las empresas o a las mismas personas que usualmente tributan, porque lo que estamos viendo es tal vez una relocalización de esas personas hacia otros países que pueden tener condiciones tributarias más amigables. Entonces, en el margen, si seguimos subiendo las tarifas en ese frente, puede que no sea tan efectivo. Por lo tanto, lo que hemos visto es que la discusión se ha concentrado en cómo hacer eficiente mi gasto. Y no es una discusión mala en la medida en que pues, los países tienen usualmente algunas prioridades, pero no son prioridades que perduren estructuralmente por muchos años. En algún momento puede haber un enfoque, por ejemplo, de invertir en infraestructura, en otro en educación, en otro en salud, en otro en energía, pero hay que tener una disciplina de revisión del gasto frecuente. Y en ese sentido, pues también estamos por ver qué se implementa de aquí en adelante y qué tan potente va a ser esa revisión para saber si Colombia puede organizar sus finanzas públicas y podemos usar nuestros ingresos tributarios de una manera más efectiva sin que la población sienta que estamos perdiendo algún tipo de servicio fundamental. En ese orden de ideas, ¿en qué sentido estamos? Primero, recordemos que Colombia viene de tener un déficit fiscal del 6.4% en 2025. Desafortunadamente, este año se está proyectando por entidades robustas como el CARS que ese déficit podría llegar a ser del 7.4%, y ese punto de partida exige que en los próximos años tratemos de buscar algún tipo de ajuste. Recordemos que la meta más importante que tenemos es cumplir con una cosa que se llama regla fiscal, que básicamente lo que hace es una regla autoimpuesta, pero es una buena práctica en la que tratamos de llevar nuestras finanzas públicas a un escenario de estabilidad. Y en ese sentido, pues no la hemos implementado técnicamente desde que nació. Tuvimos como unos paréntesis de implementación en la definición del déficit y hoy en día esa regla está suspendida, pero el compromiso es llegarla a cumplir en 2028 y la cosa se ve dura. En ese sentido, pues el ajuste que dice el gobierno tendríamos que tener de base es del 1.4% del PIB, pero otras entidades, incluidos nosotros, estimamos que el ajuste puede ser incluso del doble. Entonces es un reto sin lugar a dudas relevante, pero yo creo que desde que se están dando anuncios interesantes de ajuste de gasto, estamos adquiriendo cierta credibilidad y en el futuro ese va a ser uno de los retos importantes. Bueno, es súper interesante lo que dices, me parece muy chévere cómo lo conectas con el contexto macro y muy importante con la vida de las personas. Y es que mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y esto cómo le pega al dólar? ¿Cómo le pega a las inversiones que en general tenemos? Y te quería preguntar a ti, pues cómo confluye todo este escenario, tanto macro como fiscal, en las variables de mercado que la gente le pone tanto cuidado. Bueno, como tú mencionas, todo lo macro tiene conexión con el mercado financiero y en la parte de Colombia podríamos decir especialmente que se traduce en el costo, por ejemplo, de la deuda que pagamos, y eso tiene efectos en otro tipo de activos también, como la tasa de cambio. En primer lugar, hablando de los bonos del gobierno, son un instrumento que usa la nación para conseguir el dinero que le falta para poder pues, hacer su ejecución de gasto público. Entonces, partimos de la base de que tenemos ciertos ingresos, ciertos gastos, y cuando los ingresos no nos alcanzan para los gastos, recurrimos al mercado de deuda.
¿Qué es lo que sucede cuando Colombia empieza a endeudarse cada vez más y genera, digamos, como un stock o un flotante de deuda alto? Primero, que empezamos a caer en cuanto a percepción de calidad de crédito. Y en ese orden de ideas, los mercados nos empiezan a cobrar más para darnos dinero prestado. Y eso ocurrió y se reflejó mucho en esos títulos de deuda pública que en Colombia se conocen como coltes. Recordemos que hacia el mes de mayo experimentamos un estrés. La nación también generó emisiones fuertes de deuda a lo largo de los últimos años y llegamos en algunos puntos de referencia de la deuda, inclusive a tocar el 15% de tasa de interés. Si uno lo pone, digamos, en el contexto, ¿a qué hogar no se le hace alto, digamos, pagar una hipoteca a doble dígito? En su momento, pues, se encontraban ofertas como, por ejemplo, de hipotecas al 18, hipotecas al 15, y uno decía, Dios, ¿cómo me voy a endeudar en 30 años con esas tasas tan altas? Pues imagínense que en Colombia llegó a suceder eso. Y lo que hemos visto es que posterior al proceso electoral y ante los anuncios de que vamos a tratar de trabajar un poco mejor nuestras finanzas públicas, hemos tenido una reducción de esas tasas de interés. Y hoy la curva de rendimientos, que es como esa representación gráfica de toda la deuda pública que tiene Colombia, está promediando tasas de interés muy cercanas a la tasa del Banco Central, es decir, 12%. Solo el efecto de credibilidad ha hecho que nos presten un poco más barato. En adelante, ¿qué podemos esperar? Que los mercados, efectivamente, así como dan su voto de confianza, están esperando algo de resultados. Y con esos resultados podríamos saber si efectivamente podemos estabilizarnos a este nivel de tasas de interés o incluso seguir bajando. ¿Por qué eso es bueno? Porque entre menos gastemos en intereses, más nos queda disponible para otorgar a otros proyectos. Entonces, en los hogares pasa lo mismo. Cada vez que uno ve la oportunidad de refinanciar una deuda, trata de hacerlo con el fin de que su flujo de caja se impacte cada vez menos con ese pago de la deuda y pueda, digamos, perseguir otro tipo de propósitos. Entonces, diría en ese frente que de corto plazo los mercados nos están dando paciencia y confianza, pero no debemos defraudarla. Y en el sentido, si logramos no defraudarla, pues eso le beneficia a la nación vía ese menor costo de la deuda. Y nos beneficia a todos los colombianos al final. Bueno, y aquí, ¿cómo ves el tema de la tasa de cambio? Ese es un tema súper interesante porque a todo el mundo le interesa saber para dónde va el dólar. Y lo que primero me gustaría enfatizar es que el dólar es un precio, como el precio de la papa, como el precio de los carros, depende mucho de la oferta y demanda del dólar en Colombia. Al final es el precio del dólar en pesos colombianos. Lo que ha venido sucediendo es que en los últimos años, después de haber llegado a ese pico asustador de 5.000 pesos, la tasa de cambio en Colombia se ha venido estabilizando. En cierta manera, por algunas razones macroeconómicas y otra por razones financieras. Dentro de las razones macroeconómicas es que nuestra estructura económica está presentando un déficit externo muy bajito, que quiere decir que las importaciones versus las exportaciones están teniendo un desbalance que, si bien se ha venido ampliando, no genera una presión tan fuerte de necesidad de dólares, porque por el otro lado estamos teniendo ingresos de divisas vía remesas. Entonces, como que esa parte real de la economía no nos genera una sensación de escasez de dólar fuerte, razón por la cual, pues, en la parte macro ese dólar no se ha percibido tan costoso. Y en la parte financiera ocurre una cosa paradójica, y es que como Colombia tiene tasas de interés altas, eso ha atraído a inversionistas internacionales y ese influjo de divisas había generado también una apreciación del peso colombiano, es decir, necesitamos menos pesos colombianos para adquirir un dólar. Ese flujo tal vez pueda persistir, pero de aquí en adelante creemos que la tasa de cambio también dependería de los resultados que se implementen en cuanto a política pública. Al momento de la grabación de esta entrevista, pues nos encontrábamos con la tasa de cambio más bajita que hemos visto desde inicios del 2020. Menos de 3.400, ¿no? Efectivamente. Y eso yo creo que también refleja un voto de confianza del mundo sobre Colombia. Ya no estamos viendo que nuestra moneda se esté apreciando tal vez por esos términos especulativos de invertir en nuestras tasas altas, porque las tasas de interés ya están bajando, sino un voto de confianza desde el punto de vista de que los inversionistas están viendo a Colombia con algo de ojos distintos y eso está trayendo dólares a nuestra economía.
Entonces, en ese orden de ideas, pues hay una buena noticia y es que otra vez el voto de confianza se refleja en este nivel bajo de dólar y para nosotros como equipo de economistas eso podría perdurar por un tiempo, pero de todas maneras necesitamos ver una entrega de políticas efectiva por parte del nuevo gobierno para ver si esto puede perdurar o no. Y si nos preguntan desde el punto de vista de inspección macro, lo que estamos observando es que si también estamos pensando por el otro lado en que la economía colombiana se reactiva, hay que pensar que ese canal real de la economía pues también nos podría impactar un poco en el precio del dólar. Si Colombia, por ejemplo, considera otra vez hacer carreteras, edificaciones, ampliar sus industrias, eso necesariamente implica que necesitamos importar y ese pago de importaciones se da a través de dólares, o sea, la demanda de dólar se podría presionar desde el punto de vista real. Es por eso que nuestro equipo está proyectando una tasa de cambio aproximada entre 3.500, 3.600 pesos, es decir, esta reducción de la tasa de cambio pues podría ser una euforia importante y un voto de confianza de corto plazo, pero en el mediano deberíamos ver si esto se estabiliza o no. Y de pronto ese rebote de la tasa de cambio no es que se esté dando por razones malas, sino por términos de reactivación, pero entonces el mensaje ahí es a no confiarse de los niveles, de la tasa de cambio, al sector real pues no especular. Si el nivel de tasa de cambio sirve para generar coberturas o instrumentos que les permitan tener predictibilidad de sus flujos de caja, siempre hay que hacerlo. Bueno, Jackie, muchas gracias por tu respuesta y en general por este espacio tan interesante sobre estos temas que son tan importantes como la macroeconomía y los mercados. A ti también, Daniel, muchísimas gracias por compartir este espacio para nuestros clientes. También a toda nuestra audiencia que nos acompaña hasta este momento, muchas gracias. Esperamos la información haya sido de mucha utilidad y esperamos acompañarlos y apoyarlos en una futura oportunidad.